A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Israel set out with all En aquellos días, Israel con todo lo suyo se puso en camino. Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. there God speaking Dios le dijo a Israel en una visión de noche, Jacob, Jacob. Jacob, Jacob. He answered, Respondió, I am. aquí estoy. Then he said, Dios le I am dijo, God, the yo God. soy Dios, el Dios de tu Do padre. not be afraid to No go down to temas Egypt, bajar a Egipto, for there I will porque make you a allí great te nation. convertiré en un pueblo Not numeroso. only will I go down to Yo Egypt bajaré with you, contigo a Egipto, I will also y bring yo you te back haré here subir, after y Joseph has José closed te your cerrará eyes. los ojos. So Jacob departed from Al salir Beersheba, Jacob de and the Berseba, sons of los Israel, hijos de their father, Israel and hicieron their wives montar a and su children padre con los on the niños y wagons las that Pharaoh mujeres had sent en las for his carretas que el transport. faraón había enviado para They took with transportarlos. them their livestock, Tomaron el the ganado y possessions they las had acquired in posesiones the que land habían of Canaan. adquirido en Canaán Thus y Jacob emigraron and a his Egipto. descendants migrated to Egypt, Jacob con todos sus his sons and descendientes, his grandsons, hijos y his daughters nietos, and his granddaughters, hijas y all nietas, his y descendants, todos los he took with him to descendientes los Egypt. llevó consigo a Egipto. Israel had sent Judah Jacob envió por delante a Judá so that he a might meet visitar him a in José Goshen. y a preparar el sitio en On Gosén. his arrival in the region Cuando of Goshen, llegaron a Gosén, Joseph hitched José the mandó horses to his preparar chariot la carroza and rode to y meet se his dirigió a father-in-law Gosén a in Goshen. recibir a su padre. As soon as Joseph Al saw verlo, him, se le he threw echó al himself on cuello his neck y lloró, and wept a long abrazado time a in his él. arms. And Israel said to Israel Joseph, dijo a At José, last I can die, ahora puedo now morir, that I have seen for después myself de haber that visto Joseph tu is still rostro alive. y que vives. Verbum Domini. The salvation of the just. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Trust in the Lord and do good. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los The justos. Lord watches over El the Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Turn from evil and Apártate del mal y haz el bien, abide y forever. siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los The justos. salvation of the just is from the Lord. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. When the Spirit of truth comes, He will Cuando llegue el Espíritu, Él find you les traerá a ustedes todo lo que les he dicho yo. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, mirad que os mando como ovejas entre lobos. So be shrewd as Por eso, serpents and sed simple as sagaces doves. como serpientes y sencillos But como beware of palomas. men, for they Pero will no hand os you fiéis de la over to the gente, courts and porque os scourge you entregarán in a their los tribunales, synagogues, os and you will be azotarán led en las before governors sinagogas and kings y os for harán my sake, comparecer ante as a gobernadores y witness before reyes them por and mi the causa. pagans.
Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Verbum Domini. Las tibi Christe. Good morning. My name is Father Scott Me Haynes. llamo Padre Scott Haynes. Buenos días. Soy padre de la Orden de los Padres de la Orden de Chicago. Estoy haciendo la misa y la homilía a nombre del alcalde Anthony. Y formo parte de la EWTN, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el Evangelio del día de hoy, el Señor dice a los discípulos, sean inteligentes como la serpiente. Si hay que mirar a un patrón para buscar un santo que proteja, tenemos que estudiar a San Pablo. Antes de la conversión de San Pablo, vemos el retrato de un hombre que odiaba a Cristo en la iglesia, pero después de su conversión, ¿y qué conversión la suya? San Pablo, con gran fervor, predicó y fue crucificado. Una vez que él predicó, él encontró el mismo odio que él tenía. Podemos buscar en las Escrituras para ejemplos de su odio. Recuerden donde había una multitud que quería matar a Pablo por ser cristiano, así como el momento que el Consejo Cristiano, judío, quería matarlo por creer en la resurrección. Él se manejó muy bien durante estas persecuciones y esa es nuestra lección hoy. No siente miedo, sino más bien va a la sabiduría para honrar a Dios y para preservar su propia vida. Al hacerlo, no solamente estamos viendo al Señor que protege a Pablo una y otra vez, sino que vemos cómo lo hace al ayudar a Pablo a ser inteligente como una serpiente, pero inocente como una paloma. Primeramente, consideremos a Pablo. Cuando terminaba Pablo su testimonio, dijo, Jesús le estaba enviando a los gentiles porque los judíos no querían escuchar. Querían matarle. Ahora hay una lección que aprender aquí. Nos tenemos que dar cuenta de que la gente que odia la verdad, primeramente lo hace porque expone su propia vida, pero también odian los que traen el mensaje. El mensaje y el mensajero están muy conectados. Se convierten en personas tan violentas con Pablo que el tribuno ordenó que se llevara a Pablo a las barracas para evitar que lo mataran y para encontrar por qué estaban tan iracundos. Por eso el tribuno lo volvió a llamar. El comandante no comprendía lo que estaba diciéndose porque hablaba la multitud en hebreo. Ahora, entonces hay otro cumplimiento que el Espíritu nos dirá lo que tenemos que decir en momentos difíciles. Cuando estaban a punto de torturar a Pablo, con calma, le hizo al tribuno una pregunta. ¿Es legal el que tortures a un hombre que es romano y no ha sido condenado? Su corazón estuvo de pronto en su boca y su respuesta fue no. Cicerón dijo que es un pecado el torturar a un ciudadano romano, y los romanos tenían la lex Sempronia, que decía que si algún magistrado castigaba a un hombre libre de Roma, entonces se decía
algo que debía dejársele hablar y sería responsable ante el Senado por su libertad. Es, de hecho, el privilegio de todo hombre no ser que se le haga mal, a no ser que se le haya hecho mal correctamente. Tanto en la Magna Carta, no se le quita la vida por un juez, sino por un jurado de 12 personas. Así que el Señor había provisto a Pablo una ventaja providencial. Él era ciudadano de Roma. Por lo tanto, esto dio al centurión que vigilaba a Pablo la tortura de Pablo, el motivo para detenerla. Así que vino y cuestionó al comandante. ¿Eres tú romano?, le preguntó, y Pablo dijo que sí. Así que el comandante le respondió: adquirí la ciudadanía yo mismo con una gran suma de dinero. Y entonces Pablo dijo al soldado: yo nací ciudadano. Como recuerdan, él nació en Tarsus, una ciudad a la que se le dio la libertad Marco Antonio, y nació allí ciudadano de Roma. Aquellos que estaban a punto de torturarle inmediatamente le dejaron ir, y ellos y los mandamientos se sintieron temerosos porque habían puesto a un ciudadano romano en cadenas y no había habido un juicio. Hubo un crimen grave el torturar a un ciudadano romano, y los soldados quizás perdieran su ciudadanía a causa de esto. Y el temor del hombre que se ve es más eficaz que el de Dios, particularmente si esto es cierto cuando lidiamos con personas terrenales, muy terrenales. ¿Es que Pablo tenía esto planeado? No se puede saber exactamente, pero sí sabemos que Jesús le dio una promesa. Cuando te traigan ante el Senado y las autoridades, no te preocupes de cómo. Tú solo tienes que hablar en tu defensa, y lo que tienes que hacer es seguir lo que te dirá el Espíritu Santo que digas. Eso no necesariamente significa que Dios descenderá con revelaciones sobrenaturales, sino sencillamente puede significar que el Espíritu Santo nos ayudará y nos conducirá a lo correcto para decir, es decir, para ser astutos como una serpiente, como dice el Evangelio. Consideremos la apariencia ante el Consejo judío. El comandante romano se da cuenta de que no conseguiría que la multitud dijera la verdad. Trajo entonces a Pablo ante el consejo, y Pablo había asistido al consejo una vez cuando Esteban, el primer diácono, estuvo en juicio y lanzó un acto en contra de él, un voto en contra de él. Ahora Pablo está ante ese mismo consejo, y él ha sido llamado para dar testimonio de la verdad de quién era Cristo. Él comienza con su testimonio, y Pablo, mirando cara a cara a esos miembros del consejo, les dice: yo he vivido mi vida con una conciencia completamente tranquila ante Dios, dijo Pablo, hasta el día de hoy. Él no quiso decir que era perfecto ni que hubiera pecado, sino que se consideraba a sí mismo el principal pecador, como lo dice en Timoteo 1. Lo que él quiso decir es que había tratado de vivir con una conciencia tranquila. Lo que él había pecado lo arrepentiría para renovar su alianza con Dios. Así que el consejo le miró como desertor, como un apóstata, y lo que él dijo ofendió al sumo sacerdote Ananías, y le dijo a aquellos que estaban alrededor de Pablo que le dieran en la boca. La reacción de Pablo entonces no fue como la de una paloma, sino más bien como un león, y pensó en una implicación. El hombre que ordenó esto, Ananías, el sumo sacerdote, tiene que ser un muro blanqueado, y Dios le pagará por esa hipocresía. Era poco inteligente el pensar que estaba ahí para ser juzgado y luego
el violar esa ley, el sumo sacerdote haría eso porque le ordenaba que fuera golpeado cuando todavía ni siquiera lo habían encontrado culpable. Algunos pensaron que el Señor sí hizo que Ananías muriera poco después, así que la justicia a veces llega cuando menos lo esperamos. Pero fíjense en que cuando Pablo cuando se le regañó, se le preguntó, ¿estás en contra de los sumos sacerdotes? Él no sabía que él era el sumo sacerdote de todos, porque Pablo había estado apartado de Jerusalén por largo rato y había habido un cambio posiblemente de poder. Pero de todas maneras le debía honra a él por su alto cargo, y entonces él recupera esa inocencia de la paloma cuando había estado dispuesto a confesar, incluso públicamente. En este caso, confesó la forma que él había confesado estaba mal, pero no lo que él dijo. Otra lección importante: podemos estar correctos como todo lo que uno puede ser, pero no lo ha dicho uno de la forma correcta. Vemos a Pablo y su astucia, en vez de permitir que continuara esta reunión en una dirección equivocada. Pablo y el Evangelio entonces decidieron hacer algo distinto. Así que Pablo dijo en su mente: tengo que encontrar la forma en que el Evangelio sea escuchado, en vez de concentrar esto en mí, en ser condenado. Quisiera también al mismo tiempo librarme. Pero fue muy astuto en este asunto, porque notó que el consejo vio saduceos y fariseos, como decir demócratas y republicanos, era hacer que los saduceos vinieran a ayudarle, y era fácil de hacer. Él sabía sus debilidades, sus puntos de desacuerdo unos con otros, así que decidió tornar el interés de él y hacerlo en contra de ellos. Ellos denegaban la existencia de los ángeles y de los espíritus, por ejemplo. Él sabía que estaban en contra de la resurrección y decidió que cuando muere un cuerpo, decían ellos, el espíritu no tenía a dónde recurrir. Él sabía que no creían en las recompensas futuras o castigos, sino que creían solo en este mundo actual. Los fariseos también afirmaban todo esto, así como Pablo, y por qué no hacerles que vengan a su ayuda. Entonces dijo en el consejo: yo soy fariseo, un hijo de fariseos, estoy aquí que se me está juzgando con el espíritu de la resurrección, como resultado de la resurrección, y esto fue algo instantáneo. Hubo una división en el consejo, y con su atención ahora unos sobre otros, se quitó la atención sobre Pablo, y eso es ser astuto como una serpiente. Ellos, los que estaban unos momentos antes listos para matarle, ahora habían cambiado. Es posible que estemos con una guerra con un enemigo común, pero en estas circunstancias podemos inclusive excusarnos unos a otros cuando nos reunimos para bajar a una otra persona. Comenzaron a pensar, bueno, a pesar de que no tenía razón acerca de este Jesús, los fariseos vieron que quizás un ángel le había hablado y lo había confundido, y vemos a Pablo más caritativamente. Creció tanto la diferencia entre saduceos y fariseos. El comandante romano pensó que lo iban a aniquilar. Él era un ciudadano romano, así que había que protegerlo. Así que los saduceos estaban tratando de apartarlo para matarle, mientras que los fariseos trataban de no matarle para protegerle. El comandante de Roma, mientras tanto, hizo que volviera a la barraca a Pablo para protegerlo, y por ser ciudadano romano, decididamente se merecía esto por lo menos. Vemos nuevamente cómo providencialmente el Señor protegió a Pablo, dándole la sabiduría que él necesitaba en ese momento para dirigirse a la multitud. Amigos en Cristo, aprendan hoy que Jesús no siempre nos protege
por medio de medios sobrenaturales, enviando sus ángeles para protegernos, o por medio de alguna intervención milagrosa. Lo hace. A veces lo hace con mucha frecuencia, pero a veces nos da la sabiduría que necesitamos, la sabiduría divina, para decir lo correcto, de la forma correcta, en el momento correcto. Y esto en combinación con una vida inocente, entonces esto es una gran protección en contra de nuestros enemigos. Por lo tanto, oremos hoy que Dios nos dará la gracia que necesitemos para crecer como con el corazón de Cristo, gentil, humilde, y al mismo tiempo crecer en sabiduría y conocimientos. Hoy, antes de la misa, oramos a Nuestra Señora, sede de la sabiduría para llegar a la iglesia, y nadie puede ayudarnos más perfectamente en esa inocencia, sino también en esa astucia, en esa prudencia que Nuestra Señora. Y al igual que San Pablo, es que nosotros también aprendamos a ser astutos como serpientes y gentiles como una paloma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.